Poco ha tardado la Fiscalía en ponerse a las órdenes del Gobierno después del levantamiento de los plazos y de las actuaciones procesales que tuvo lugar el 4 de junio en relación a la suspensión que pesaba sobre juzgados y tribunales por la crisis sanitaria del COVID-19. Y lo ha hecho de manera absolutamente coordinada en varios asuntos que han tenido bastante trascendencia en los medios. A mí me han llamado la atención particularmente en tres. En primer lugar, asumiendo la investigación en torno a la causa que se ha abierto respecto al rey Juan Carlos, el rey emérito, por las comisiones presuntamente ilegales percibidas, naturalmente para asegurarse su absolución o el archivo, como ya ocurrió con su hija, o lo que es peor, para asegurarse el gobierno a través de la Fiscalía el control de la causa y tener absolutamente controlada y sometida a la corona a los fines del gobierno de turno, lo que pone ya de manifiesto la debilidad de esa institución. En segundo lugar, para rebajar su petición de condena respecto a don José Luis Trapero, el mayor de los mozos de escuadra, y tener así contento a sus socios nacionalistas. En tercer lugar, para pedir el archivo de la causa que se sigue en Madrid, en el juzgado de instrucción de Plaza Castilla, contra el delegado del Gobierno de Madrid del partido, naturalmente al que obedece la Fiscalía, en relación a la causa del 8M y el origen de la crisis sanitaria o la agravación de la crisis sanitaria a resultas del permiso a la manifestación feminista de ese día, del día 8 de marzo. A mí me causa mucha, digamos, me sonroja y a la vez me causa vergüenza ajena escuchar a los tertulianos de la radio, de la televisión, de los medios de este régimen escandalizarse porque la Fiscalía venga a obedecer las órdenes del gobierno y no funcionar como lo que solo nominalmente viene definido, que es el neutral defensor de la legalidad pública. Quien así se manifiesta o es un absoluto ignorante de las normas de dependencia jerárquica y subordinación a que se encuentra sometida la Fiscalía, o bien es directamente un hipócrita. En la mayoría de los casos, desgraciadamente, este segundo caso, en tanto que no se puede hablar de ignorantes de la esencia misma de la Fiscalía y de las normas que la regulan orgánicamente, de quienes, como digo, pues se rasgan las vestiduras por algo que es absolutamente natural. Y es que en España, por muy neutral defensor de la legalidad que el fiscal se erija, no deja de ser una estructura, por su propio estatuto orgánico, sometida al principio de subordinación, obediencia y jerarquía, en cuya cúspide se sitúa un fiscal general del Estado designado por el gobierno. ¿A quién puede extrañar que se escoja entonces a un fiscal general del Estado dócil, que obedezca las instrucciones del gobierno y que siga la línea defensiva del mismo? Si, como digo, además ese Ministerio Público se rige por un principio de subordinación, jerarquía y obediencia, es natural que las órdenes que se den a los fiscales superior, más abajo en la escala, pues sean naturalmente consecuentes con esa docilidad para la que su jefe resulta designado por el gobierno. Consecuencia, no es que Dolores Delgado sea muy mala, sino simplemente que realiza bien su trabajo para el que ha sido designado, que es obedecer al gobierno. La audacia de este gobierno está en no guardar la compostura, quitarse la careta y actuar directamente conforme a la propia naturaleza del Ministerio Público. Es decir, actuar quizás pues absolutamente de una manera cínica o explícita, pero no hay otra cosa. Quizás el caso de Dolores Delgado sí que sirva para poner aún más a las claras y subrayar como ejemplo de ese sometimiento, puesto que esta señora había sido antes ministra de Justicia y, en consecuencia, nos pone a las claras la no íntima relación, sino la absoluta dependencia de la Fiscalía del Poder Ejecutivo a través del fiscal general del Estado. Pero no deja de ser un ejemplo igual que
o parece que también llama un poco la atención en la prensa, por ejemplo, que el ministro de Justicia sea fuera la pareja de la presidenta de la presidenta del Congreso de los Diputados, lo que también, pues digamos, formalmente tampoco pone a las claras o dice mucho de la inexistente independencia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, que como ahora estamos viendo y en lo que se refiere al fiscal, tampoco existe en cuanto al mal llamado poder judicial. Lo que yo no sé es si estos tertulianos igualmente se escandalizarán más aún cuando esto vaya a peor, porque efectivamente la situación de la Fiscalía va a ir a peor. Y va a ir a peor desde el mismo momento en que ya está previsto otorgarles la facultad de instrucción de las causas penales, sustrayéndoselas así a los jueces de instrucción, que actualmente lo llevan. Es decir, y esto es lo que tiene realmente calado. Se va a entregar la oportunidad de investigar presuntos hechos penales, a quién se investiga, cómo se investiga, dónde se investiga y cuándo se investiga, a un órgano sustraído de los jueces y magistrados, como es la propia Fiscalía, y que depende exclusiva y directamente y sin disimulo de un fiscal general del Estado elegido por el gobierno. Es decir, el criterio de legalidad va a ser absolutamente sustituido por el criterio de oportunidad política. Tan es así que los jueces de instrucción se encuentran en la escala más baja, actualmente, que son los que investigan estas causas, de la carrera judicial, que es a donde llega muchísimo menos o con muchísimo menos intensidad los tentáculos del poder político para el control de la justicia, que es absolutamente descarada a partir de los órganos colegiados, es decir, de audiencia provincial, tribunales superiores de justicia hacia arriba. No significa que hacia más allá abajo no estén sometidos políticamente, sino que quizás la salvedad de la honradez o independencia personal del juzgador, que no es garantía, mucho menos de la independencia política, puede salvar el honor, digámoslo así, de la justicia en asuntos puntuales, como por ejemplo ocurrió con el juez de Castro en el caso Nos, absolutamente impensable en instancias superiores, como en aquel caso se manifestó. Allí igualmente el papel de la Fiscalía a través de Pedro Orrats quedó de manifiesto. Creo que tendremos otro Pedro Orrats ad hoc para, en este caso, juzgar o investigar los presuntos delitos del padre, ya no de la hija. En consecuencia, la cesión de la instrucción penal a los fiscales, sustrayéndola a los órganos de instrucción, va a ser la puntilla definitiva a cualquier atisbo, ya no de independencia institucional de la justicia, que no ha existido, sino incluso de la de orden personal que existía en esos jueces de instrucción. La decisión de adoptar medidas cautelares para que vean ustedes el calado de la decisión o diligencias de instrucción con intervenciones telefónicas, entradas y registros, va a estar en manos de la Fiscalía. Únicamente se mantendrá un control a posteriori de legalidad por jueces que pertenecen a la carrera judicial, pero no, bueno, a la carrera judicial en teoría pertenecen también los fiscales, en cuanto que serían órganos de destino o puestos de destino, pero en cualquier caso va a quedar a revisión a posteriori por los órganos jurisdiccionales. Hay una cosa muy curiosa también y es significativo de que es una puntilla definitiva, como digo, a cualquier posibilidad de independencia en la instrucción de las causas penales, y es el hecho de que todos los partidos están absolutamente de acuerdo en esta medida. Esta medida fue propuesta ya por el que fuera ministro del Partido Popular, don Alberto Ruiz Gallardón, que fue el primero que vino a proponerla, encontrando apoyo en sus sucesores, incluido el propio Caamaño, que igualmente le dio un empujón notable a la tramitación de esta iniciativa y que ahora parece que finalmente se va a culminar. Consecuencia, estamos ante la sepultura de la investigación penal mínimamente imparcial en fase de instrucción, que como un pastel o un trofeo demasiado precioso para los partidos políticos a renunciar al mismo. La solución naturalmente pasa por la eliminación de la Fiscalía General del Estado. Esta Fiscalía General del Estado debe desaparecer
no ya porque sea nombrado por el gobierno, sino incluso orgánicamente para que de verdad, y como era inicialmente la concepción en el ordenamiento jurídico procesal penal español, formen de verdad un cuerpo único, jueces y magistrados, en el que el puesto de fiscal o el puesto de juez queden únicamente determinados como puestos de destino en una única oposición a la que se acceda, como decimos, en igualdad de condiciones. Esto supondría la actuación del fiscal auténticamente independiente y de esa manera cabría, siquiera teóricamente, plantearse las bondades o no. Eso ya sería un debate más técnico, no con tanto calado o con calado político, como es lo que ahora nos ocurre entre los técnicos del derecho. Es decir, eliminación de la Fiscalía General del Estado, integración de los fiscales en igualdad a otros operadores jurídicos en ese Consejo de Justicia que ordenara toda la actividad judicial y que quedará como puesto de destino. Yo lo que me pregunto, y con esto ya termino en consecuencia, es si cuando los fiscales comiencen a instruir, cuando comiencen a transmitir las órdenes políticas a la instrucción penal de las causas, los señores tertulianos se van a hacer también igualmente jirones sus vestiduras y van a protestar como están haciendo ahora con lo que está sucediendo con esa cadena de transmisión de las órdenes políticas a la Fiscalía y de esta a los órganos judiciales y se van a echar igualmente las manos a la cabeza. A lo mejor cuando se empiecen a cerrar medios, a lo mejor cuando la Fiscalía empiece a utilizar la investigación descaradamente, investigación penal, como un instrumento político más, quizás salgan de ese enquistamiento, de esa facilidad a la crítica fácil y se ahonden los verdaderos motivos que dan lugar a la situación hacia la que nos encaminamos.